¿Alguna vez has sentido que el horror te observa desde el otro lado, esperando el momento perfecto para cruzar? Prepárense, amantes del terror, porque esta noche les contaré la historia de cómo un simple objeto puede abrir las puertas a una dimensión de pesadilla. Mi fascinación por lo antiguo y lo gótico siempre ha sido una constante. Buscaba piezas con historia, con alma, que contaran relatos silenciosos. Fue así como llegué a la subasta de la vieja mansión Blackwood, un lugar envuelto en leyendas de tragedias y desapariciones. El aire allí era denso, cargado de un pasado que se negaba a morir. Entre los polvorientos objetos, uno capturó mi mirada y mi alma. Un espejo. No era solo un espejo, era una obra de arte macabra. Su marco, de ébano oscuro, estaba tallado con intrincados motivos que parecían retorcerse y susurrar secretos ancestrales. El cristal, opaco y profundo, parecía absorber la luz en lugar de reflejarla, como un ojo ciego que, sin embargo, lo veía todo. Lo compré. Una voz en mi interior me gritó que no lo hiciera, que su aura era demasiado pesada, demasiado antigua. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad que nos arrastra a los abismos, fue más fuerte. Lo llevé a mi sala, un espacio que yo creía seguro, y lo colgué, esperando que le diera un toque de elegancia gótica. No sabía que estaba invitando a la oscuridad a mi propio hogar. Desde el primer día, una sutil disonancia se instaló en mi percepción. Al pasar frente al espejo, notaba algo extraño en mi reflejo. Era casi imperceptible, un microsegundo de desfase entre mis movimientos y los de mi imagen, como si mi reflejo fuera una entidad separada, con una voluntad propia que tardaba un instante en imitarme. Al principio, lo atribuía a la fatiga, a la sugestión, pero la sensación se hizo más persistente, más inquietante. A veces, al girar la cabeza rápidamente, juraba ver una sombra moverse en mi reflejo, justo detrás de mí. Una silueta fugaz, un parpadeo de oscuridad que desaparecía en cuanto me concentraba, aunque en la realidad no hubiera nada más que la pared vacía. La temperatura de la sala comenzó a descender inexplicablemente, incluso en los días más cálidos. Un frío que no era de este mundo, que se colaba en mis huesos y me erizaba la piel. Empecé a escuchar susurros, apenas audibles, como el roce de hojas secas o el murmullo de voces lejanas que se desvanecían al intentar identificarlas. La casa, antes un refugio, se estaba convirtiendo en una jaula de sombras. Las noches se volvieron una tortura. El sueño, antes un escape, se transformó en un campo de batalla. Me despertaba con una sensación abrumadora de ser observado, de que unos ojos invisibles me escudriñaban desde la oscuridad. La parálisis del sueño se hizo mi compañera, inmovilizándome mientras sentía presencias opresivas en mi habitación. Intenté racionalizarlo. Estrés, insomnio, la imaginación jugándome malas pasadas. Pero la evidencia de mis sentidos era innegable. El olor a azufre, tenue al principio, comenzó a impregnar el aire de la sala, mezclándose con un hedor a humedad y a algo putrefacto, como carne en descomposición. Era un aroma que helaba la sangre, que anunciaba la presencia de algo antinatural. Consideré cubrir el espejo, incluso deshacerme de él, pero una fuerza extraña me lo impedía. Cada vez que intentaba acercarme con una manta, una oleada de pánico me invadía, un terror visceral que me paralizaba. Era como si el espejo no quisiera ser ocultado, como si exigiera ser visto, ser temido. Su presencia se había vuelto dominante, una entidad silenciosa que gobernaba mi hogar y mi mente. Anoche, la sensación de ser observado fue insoportable. No era solo una sensación, era una presión física, como si algo pesado se hubiera posado sobre mi pecho. Me desperté empapado en sudor frío, el corazón martillando en mi caja torácica como un tambor de guerra. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Supe que esta vez era diferente. La oscuridad me llamaba.
Me levanté de la cama. Mis piernas temblaban, pero una fuerza ineludible me arrastraba hacia la sala. Cada paso era una agonía. El crujido de la madera bajo mis pies resonaba como un eco en el silencio sepulcral de la casa. La penumbra de la sala era casi total, solo rota por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana, proyectando sombras alargadas y danzantes. Allí estaba el espejo, un portal oscuro en medio de la habitación. Su superficie, antes opaca, ahora parecía vibrar con una energía maligna. Me acerqué lentamente, mi respiración entrecortada, el aire denso y pesado, cargado con el hedor a azufre que ahora era abrumador. Mi reflejo me esperaba, pero no era el mío. Miré mi reflejo. Estaba yo, sí, pero mis ojos en el espejo brillaban con un rojo tenue, un fulgor infernal que no era mío. Eran los ojos de otra cosa, de una entidad que me poseía en ese plano alterno. Entonces, lo vi. Detrás de mí, en el reflejo, se alzaba una figura. Alta, delgada hasta la emaciación, vestida con una túnica oscura y harapienta que parecía absorber la poca luz que había. Sus manos, esqueléticas y alargadas, se extendían hacia mi espalda, sus dedos huesudos terminando en uñas afiladas como garras. No tenía rostro. Donde debería haber una cara, solo había un abismo sombrío, bajo una capucha profunda, un vacío que prometía la nada. Pero lo más aterrador, lo que congeló la sangre en mis venas y me robó el aliento, fue que la figura, en el reflejo, me sonrió. Una sonrisa amplia, antinatural, que revelaba una boca llena de dientes afilados como agujas, cada uno brillando con una luz propia en la oscuridad. Era una sonrisa de pura malevolencia, de hambre insaciable. Y mientras esa abominación me sonreía desde el otro lado, yo, en la realidad, solo veía la pared vacía detrás de mí. La figura no estaba en mi mundo, sino en el suyo, y me estaba invitando a cruzar. El terror me paralizó. No pude gritar, no pude moverme. Solo pude observar cómo esa sonrisa se ensanchaba, cómo sus manos se acercaban más a mi reflejo. El olor a azufre se volvió insoportable, quemando mis fosas nasales. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, logré romper el hechizo. Me di la vuelta bruscamente, esperando encontrarme cara a cara con la criatura. Pero no había nada, solo la oscuridad de la sala, el silencio opresivo. El espejo, con mi reflejo normal, aunque una tenue luz roja aún brillaba en mis ojos, un eco de lo que había visto. El olor a azufre y a humedad llenaba la sala, la prueba innegable de que no había sido un sueño. La figura se había retirado, pero su presencia se había grabado en mi alma. Ahora, cada vez que paso frente al espejo, evito mirarlo directamente. Mis ojos se desvían, mi corazón se acelera. Sé que la figura sigue ahí, al acecho, esperando el momento adecuado para cruzar, para arrastrarme a su dimensión de sombras y dientes afilados. El espejo ya no es un objeto, es una puerta, y la oscuridad al otro lado me llama. La vida en mi casa se ha convertido en una vigilia constante. Cada sombra, cada crujido, cada susurro me hace saltar. El espejo es un recordatorio constante de la amenaza que se cierne sobre mí. He intentado cubrirlo de nuevo, pero la misma parálisis me asalta. Es como si el espejo tuviera una voluntad propia, una fuerza que me impide ocultar su verdad. Mis noches están plagadas de pesadillas vívidas, donde la figura sin rostro me persigue a través de laberintos de cristal roto, sus manos esqueléticas siempre a punto de alcanzarme. Me despierto gritando, el eco de su sonrisa resonando en mi mente. Sé que no estoy a salvo, que el espejo ha marcado mi destino. La pregunta que me atormenta es, ¿qué quiere de mí? ¿Por qué me eligió? ¿Y qué pasará cuando finalmente decida cruzar? El verdadero horror no está detrás de ti, sino frente a tus ojos, esperando el momento de devorarte. Amantes de lo macabro, esta es mi historia, una advertencia.
El mundo está lleno de objetos que guardan secretos, de portales que no deberían abrirse. ¿Qué horrores acechan en los rincones más oscuros de tu propia casa? ¿Qué objetos inofensivos podrían ser la llave a tu peor pesadilla? No te quedes en silencio. Comparte esta historia con aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. Suscríbete a nuestro canal para más relatos escalofriantes y déjanos un comentario contándonos. ¿Cuál es el objeto que más te ha hecho sentir observado? ¿Te atreverías a tener un espejo así en tu casa? Tu próxima pesadilla podría estar a solo un clic de distancia.